Muy buenas tardes a todos de nuevo. Gracias por querer estar aquí. Vamos a continuar con el manual para el maestro y el anexo a un curso de milagros. Vamos a ir entre hoy y mañana ya terminando de verlos completos. Y para ello vamos a comenzar con nuestra habitual invocación de la página 32, nueva edición. Como decíamos, para ver el manual para el maestro, ya la parte de la clarificación de términos. Son 6 apartados, porque ayer vimos la introducción. Entonces hoy veremos mente, espíritu, el ego, el milagro y el perdón, la faz de Cristo. Y veremos los 2 primeros puntos de la curación dentro del anexo. O sea que muchísimas gracias, bendiciones y comenzamos con la invocación. Estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecha de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Pues infinitas gracias, bendiciones, bienvenidos. Primer punto de la clarificación de términos mente-espíritu. Este primer párrafo ha sido corregido en la nueva edición porque decía: el término mente se utiliza para representar el principio activo del espíritu, el cual le suministra a este su energía creativa. Y ahora se lee: el término mente se utiliza para representar el principio activo del espíritu, el cual le suministra a la mente su energía creadora. El espíritu le suministra a la mente su energía creadora. Cuando el término va con mayúscula, se refiere a Dios o a Cristo, es decir, a la mente de Dios o a la mente de Cristo. El espíritu es el pensamiento de Dios que Él creó semejante a sí mismo. El espíritu unificado es el único Hijo de Dios o Cristo. 2. En este mundo, puesto que la mente está dividida, los hijos de Dios parecen estar separados. Sus mentes, asimismo, no parecen estar unidas. En ese estado ilusorio, el concepto de una mente individual parece tener sentido. En el curso, por lo tanto, se describe a la mente como si consistiera en 2 partes: el espíritu y el ego. 3. El espíritu es la parte que aún se mantiene en contacto con Dios a través del Espíritu Santo, quien, aunque mora en esa parte, también ve la otra. No se usa el término alma, excepto en citas directas de la Biblia, por ser un término sumamente polémico. En cualquier caso, sería un equivalente de espíritu, entendiéndose que, al formar parte del ámbito de Dios, es eterna y nunca nació.
4. La otra parte de la mente es completamente ilusoria y solo teje ilusiones. El espíritu conserva su potencial creativo, pero su voluntad, que es la de Dios, parecerá estar cautiva mientras la mente no esté unificada. La creación continúa imperturbable porque esa es la voluntad de Dios. Dicha voluntad está siempre unificada y por lo tanto no tiene significado en este mundo. No tiene grados ni opuestos. 5. La mente puede gozar de rectitud o estar errada, dependiendo de la voz que escuche. La mentalidad recta escucha al Espíritu Santo, perdona al mundo y en su lugar ve el mundo real a través de la visión de Cristo. Esta es la visión final, la última percepción, la condición en la que Dios mismo da el paso final. Ahí, al tiempo y a lo ilusorio, les llega a su fin. 6. La mentalidad cerrada escucha al ego y teje ilusiones. Percibe el pecado, justifica la ira y considera que la culpabilidad, la enfermedad y la muerte son reales. Tanto este mundo como el mundo real son ilusorios, pues la mentalidad recta simplemente pasa por alto o perdona lo que nunca ocurrió. Por lo tanto, la mentalidad recta no es la mentalidad uno de la mente de Cristo, cuya voluntad es una con la mente de Dios. 7. La única libertad que aún nos queda en este mundo es la libertad de elegir. Chan, 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 chan. Y la elección es siempre entre dos alternativas o dos voces. ¿Pinganillo del Espíritu Santo o pinganillo del ego? ¿Y con quién me sintonizo yo atencionalmente? ¿Dónde está mi voluntad? ¿Qué quiero yo? ¿Qué es lo que realmente quiero? ¿Y en qué medida lo quiero? Fijaos que la ilusoria obcecación o tozudez visto desde el ego sería ahora el compromiso total con la paz de Dios, con el amor incondicional. Ahora, estar completamente obsesionados con Dios. No, no es odio, es una obsesión. Y es el amor de Dios. 7. La única libertad que aún nos queda en este mundo es la libertad de elegir, y la elección es siempre entre dos alternativas o dos voces. La voluntad, con mayúscula, no está involucrada en la percepción a ningún nivel, porque es la voluntad de Dios, que no entraña elección. Para Dios solo hay una elección posible. Por eso no tiene nada que ver con el proceso de elegir. La conciencia es el mecanismo receptor, el cual recibe mensajes tanto del plano superior o mente correcta como del inferior o mentalidad cerrada. Igualmente, la mente correcta recibe los mensajes de Dios. Los milagros tienen su origen en Dios, ¿verdad? Del Espíritu Santo, que es el traductor de Dios aquí en el sueño, o del ego, que es la voz, sin sentido, sin valor, sin significado, que nos hemos inventado nosotros. La conciencia tiene niveles y puede cambiar drásticamente de uno a otro. El nivel de lo verdadero o el nivel de lo falso. Pero no puede trascender el dominio de lo perceptual. Ahí nos quedamos. Los milagros, como vemos en ¿qué es un milagro? El punto número 13 de reflexión.
después de la lección 340, página 507, primera edición, dice: un milagro es una corrección. No crea ni cambia realmente nada en absoluto. Simplemente contempla la devastación y le recuerda a la mente que lo que ve es falso. Corrige el error, mas no intenta ir más allá de la percepción, ni exceder la función del perdón. Se mantiene, por lo tanto, dentro de los límites del tiempo. No obstante, allana el camino para el retorno de la intemporalidad y para el despertar del amor, pues el miedo no puede sino desvanecerse ante el benevolente remedio que el milagro trae consigo. La conciencia tiene niveles y puede cambiar drásticamente de uno a otro, del nivel inferior o ego, mente errada, al nivel superior o Espíritu Santo, mente correcta. Pero no puede trascender el dominio de lo perceptual. Paso de una percepción errada a una percepción corregida. En su nivel más elevado se vuelve consciente del mundo real y puede ser entrenada para hacer esto cada vez con mayor frecuencia. Sin embargo, el hecho mismo de que tenga niveles y de que pueda ser entrenada demuestra que no puede alcanzar el conocimiento. Por eso la conciencia se convertirá en conocimiento. En algunos ámbitos, no en el del curso, se le llama consciencia. Cuando conozco, me hago consciente de la verdad. Muy bien, pues punto número 2. El ego, el milagro. 1. Las ilusiones no perdurarán. Su final es indudable y eso es lo único que es seguro en su mundo. Por eso es por lo que es el mundo del ego. ¿Qué es el ego? El ego no es más que un sueño de lo que en realidad eres. Un pensamiento de que estás separado de tu creador y un deseo de ser lo que él no creó. El ego es un producto de la locura, no de la realidad. Es tan solo un nombre para lo innombrable. Un símbolo de lo imposible. Una elección de opciones que no existen. Le damos un nombre solo para que nos ayude a entender que no es más que un pensamiento ancestral según el cual aquello que se ha inventado es inmortal. Como si este mundo fuese a existir siempre. ¿Mas qué podría proceder de ello excepto un sueño que, al igual que todos los demás sueños, tan solo pueden terminar en la muerte? El ego, por mucho que intente hacernos creer que vamos a arder eternamente en el infierno, no ha conseguido emular la eternalidad de Dios. 2. ¿Qué es el ego? El ego no es nada, pero se manifiesta de tal forma que parece ser algo. Tenemos que tener en cuenta que hemos creído poder usar el poder de crear de Dios para crear falsamente. Y eso es la inventiva, el ingenio. El mundo de las ilusiones. En un mundo de formas no se puede negar al ego, pues solo él parece real. ¿Qué quiere decir esto? Si estoy viendo las formas y las considero reales, pues claro que parece que hay un tú, un yo, un aquel otro, el de más allá. Pues aquí solo parece, cuando usamos el sistema de pensamiento del ego, que hay formas y que todo tiene una forma y lo que no tiene forma no existe. Mas ¿podría el Hijo de Dios, tal como su Padre lo creó, morar en una forma
o en un mundo de formas? ¿Sería esto posible? Chan, 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 chan. Porque aquí la cuestión es que nosotros, la mente del Hijo de Dios, que ahora puede elegir, porque como acabamos de leer, es la única capacidad que nos queda realmente, puede elegir que sea el Espíritu Santo el que nos inspire, el que nos recuerde continuadamente la verdad. Podría el Hijo de Dios, tal como su Padre lo creó, un ser de amorfía pura, de luz infinita, que no tiene forma de ninguna clase, morar en una forma o en un mundo de formas. ¿Podría? Si alguien te pide que definas al ego y expliques cómo se originó, es porque cree que el ego es real. E intenta, por definición, asegurarse de que su naturaleza ilusiva quede oculta tras las palabras que parecen otorgarle realidad. Fijaos que nos empeñamos en hacer que parezca que el ego es posible, que el yo separado existe, ¿verdad? Incluso algunos hermanos parecen decir que este curso es para el ego, que siempre que estemos aquí vamos a tener ego. Y Jesús nos insiste en que tú no eres el ego, en que el Hijo de Dios no tiene ego. Cuando en el libro de ejercicios, en la segunda parte, vemos el punto de reflexión que es el ego, que es el ego, es el 12, página 500, cuando Jesús nos responde a la pregunta ¿qué es el ego? Pues llega un momento en que dice que el ego no existe, que el Hijo de Dios no tiene ego, ¿verdad? Párrafo 3. Primero nos ha dicho que el ego es de mente. Y en el párrafo 3 nos dice, el Hijo de Dios no tiene ego. ¿Qué puede saber él de la locura o de la muerte de Dios cuando mora en él? ¿Qué puede saber el Hijo de Dios de penas o sufrimientos cuando vive en una dicha eterna? ¿Qué puede saber del miedo o del castigo, del pecado o de la culpabilidad, del odio o del ataque, cuando lo único que le rodea es paz eterna, por siempre imperturbable y libre de todo conflicto en la tranquilidad y silencio más profundos? Párrafo 3, página 87, el ego, el milagro. Ninguna definición que se haya hecho de una mentira puede hacer que ésta sea verdad. Ni tampoco puede haber una verdad que las mentiras puedan realmente ocultar. ¿Qué soy yo? ¿Qué somos? El Santo Hijo de Dios, pleno, sano e íntegro, resplandeciente en el reflejo de su amor. La irrealidad del ego no se niega con palabras, ni su significado se vuelve claro por el hecho de que su naturaleza parezca tener una forma. ¿Quién puede definir lo indefinible? Sin embargo, incluso para esto hay una respuesta. 4. No podemos formular realmente una definición de lo que es el ego, pero sí podemos decir lo que no es. Y esto lo podemos ver con perfecta claridad. Y fijaos que aquí Jesús lo que va a hacer es exhortarnos a que definamos el milagro. Porque el lugar que el pecado, que la ilusión del ego, que la ilusión de pecado deja vacante, queda llena por el milagro. Y eso sí lo podemos ver con perfecta claridad. Basándonos en eso podemos deducir lo que es. Observa su opuesto y verás la única respuesta que tiene sentido. Si el ego es la falta de amor, el pensamiento falto de amor, un pensamiento sin sentido, sin significado,
Pues ¿cuál es el opuesto? De un pensamiento falto de amor, de una identidad falsa. La identidad verdadera, el pensamiento milagroso, el pensamiento amoroso, el que nos trae la conciencia de llenura. 5. A lo opuesto al ego, desde cualquier punto de vista, origen, efectos y consecuencias, le llamamos milagro. En él encontramos todo lo que no tiene que ver con el ego en este mundo. El milagro es lo opuesto al ego, y solo en él podemos observar lo que era el ego, pues en él vemos lo que éste aparentemente hacía. Y la causa y sus efectos no pueden sino seguir siendo una misma cosa. Los milagros tienen su origen en Dios, el cual está más allá de toda posible evaluación por nuestra parte. No lo podemos enjuiciar, que es lo mismo que decir condenar. 6. Donde antes había oscuridad, ahora vemos luz. ¿Qué es el ego? Lo que antes era la oscuridad. ¿Dónde está el ego? Donde antes estaba la oscuridad. ¿Qué es ahora y dónde puede encontrársele? No es nada y no se le puede encontrar en ninguna parte. Ahora la luz ha llegado y su opuesto se ha ido sin dejar ni rastro. Donde antes había maldad, ahora hay santidad. ¿Qué es el ego? Lo que antes era la maldad. ¿Dónde está el ego? En una pesadilla que solo parecía ser real mientras la estabas soñando. Donde antes había crucifixión, ahora está el Hijo de Dios. ¿Qué es el ego? ¿Quién tiene necesidad de preguntar? ¿Dónde está el ego? ¿Quién necesita ir en busca de ilusiones ahora que los sueños han desaparecido? 7. ¿Qué es un milagro? Un milagro es un sueño también. Pero si observas todos los aspectos de ese sueño, jamás volverás a dudar. Observa el bondadoso mundo que se extiende ante ti mientras caminas envuelto en mansedumbre. Observa a los ayudantes que encuentras a lo largo del camino que recorres, felices ante la certeza del cielo y la garantía de paz. Y observa también por un instante lo que por fin dejaste atrás y finalmente pasaste de largo. 8. Esto es lo que era el ego. El odio cruel, la necesidad de venganza y los gritos de dolor, el miedo a la muerte y el deseo de matar, la ilusión de no tener hermanos y el yo que parecía estar solo en el universo. El milagro corrige este terrible error con respecto a ti mismo con la misma dulzura con la que una madre amorosa adormece con su canto a su criatura. ¿No preferirías escuchar un canto así? ¿No contestaría ese canto todo lo que pensabas preguntar, haciendo incluso que la pregunta dejase de tener sentido? 9. Tus preguntas no tienen respuesta, ya que han sido planteadas para acallar la voz de Dios, la cual nos hace a todos una sola pregunta. ¿Estás listo para ayudarme a salvar el mundo? O lo que es lo mismo, como hemos visto en el canto de la oración, en la oración. ¿Cómo puedo servir a mi hermano?
Voy a ver si la encuentro y os digo dónde. ¿Qué puedo hacer por tu hijo? ¿Cómo puedo servir al universo? Porque servir al universo es servir a mi hermano. ¿De qué se compone el universo? De hermanos. Bueno, pues no parece que la encuentre ahora mismo. Gracias a todos. Si alguien supiera dónde está, pues gracias. ¿Estás listo para ayudarme a salvar al mundo? Salvamos al mundo de las ilusiones que habíamos proyectado sobre él. Pregunta esto, en vez de preguntar ¿qué es el ego? Y verás un súbito resplandor envolver al mundo que el ego fabricó. Ahora no se le niega a nadie ningún milagro. El mundo se ha salvado de todo lo que tú pensabas que era. Y lo que es ha sido siempre absolutamente puro y jamás ha sido condenado. 10. El milagro perdona. El milagro deshace. El ego condena. El milagro expía. El ego asegura la ilusión. Pareciera que la hace más densa, más sólida, más fuerte. No se necesita ninguna otra definición para ninguno de ellos excepto esta. El milagro perdona, el ego condena. ¿Mas qué definición podría ser más cierta o estar más a tono con lo que es la salvación? Gracias. Con esto el problema y la respuesta se llevan uno al lado del otro, y al estar firmemente juntos, finalmente juntos, la elección es obvia. Es como elegir entre el Cristo y el anticristo, ¿no? O Dios y el diablo. Cuando los ponemos al lado tal como son, desde luego no vamos a elegir al diablo, ¿no? Conscientemente. Y toda elección se hace conscientemente. Otra cosa es que la hayamos automatizado y ya hayamos dejado en manos del propio diablo que elija en favor de sí mismo por nosotros. ¿Quién elegiría el infierno de reconocer que eso es lo que está eligiendo? ¿Y quién no seguiría adelante un poco más cuando le ha sido dado comprender que el camino es corto y que el cielo es su meta? Muchísimas gracias. Vamos a ver hoy también el punto 3, el perdón, la faz de Cristo. 1. El perdón es el medio que nos lleva a Dios y que nos permite alcanzarle. Mas es algo ajeno a Él. Es imposible concebir que algo creado por Él pueda necesitar perdón. El perdón entonces es una ilusión. Pero debido a su propósito, que es el del Espíritu Santo, hay algo en ella que hace que sea diferente. A diferencia de las demás ilusiones, nos aleja del error en vez de acercarnos a él. Lo disuelve, ¿verdad? 2. El perdón. Al perdón podría considerársele una clase de ficción feliz, una manera en la que los que no saben pueden salvar la brecha entre su percepción errónea y la verdad. No pueden pasar directamente de la percepción al conocimiento, no porque no puedan, porque no creen que esa sea su voluntad.
Santa Nelly, ¿qué es lo que estabas buscando, Santa Maestra? Sí, creía recordar que estaba en el canto de la oración. En la oración es una pregunta que nos dice Jesús que hagamos con respecto a ¿qué puedo hacer por el hermano? ¿Cómo sirvo al hermano? Algo así. Que la pregunta que yo debería de hacer realmente al orar sería ¿cómo colaboro con mi hermano? ¿Cómo le ayudo? Porque ayudar al hermano es ayudarme a mí. Gracias, Santa Nelly. Siempre tan dispuesta como todos a colaborar. Gracias a todos, siempre. Gracias por vuestra voluntad. Hablando de voluntad, fijaos qué interesante lo que nos acaba de decir Jesús aquí. No es que yo no pueda pasar directamente de la percepción errada al conocimiento. No es cuestión de no poder. Es cuestión de no querer. Yo no he querido despertarme del sueño de conflicto. Y por eso se me está dando un sueño feliz. Cuando estoy en el sueño de conflicto, parece que sigo queriendo estar ahí. Me canso, sí. Y digo, ¿no habrá otra manera? Y me dice, sí, mira, esta es la otra manera. Pero yo intentaba por mi cuenta, con esa aparente tozudez, ¿no? Que sí, que yo sé cómo hacer las cosas a mi manera. I did it my way. Lo hice a mi manera y sigo. Y yo sigo a mi manera, a mi manera. Tiene que ser a mi manera. Bueno, pues como no era mi voluntad, pues por eso se me da una ficción feliz. Para que yo recuerde cómo es el conocimiento y diga, ups, que es que estaba eligiendo el infierno y no el cielo. Anda, acabáramos. Esto hace que Dios parezca ser un enemigo en lugar de lo que realmente es. Y es precisamente esta percepción de mente la que hace que no estén dispuestos a simplemente ascender y retornar a Él en paz. Que no creía yo que mi voluntad era amar incondicionalmente, crear como Dios crea. 3. Y de este modo necesitan una ilusión de ayuda porque se encuentran desvalidos, un pensamiento de paz porque están en conflicto. Dios sabe lo que su hijo necesita antes de que él se lo pida. Dios no se ocupa en absoluto de la forma, pero al haber otorgado el contenido, su voluntad es que se comprenda. Y eso basta. Las formas se adaptan a las necesidades, pero el contenido es inmutable, tan eterno como su creador. Por eso, en cuanto perdonamos mentalmente, el mundo de la forma que va a reflejar, pues ese perdón mental. Por eso no nos tenemos que ocupar del mundo de la forma, sino de llevar a cabo el perdón ahí donde tiene que ser llevado a cabo, en la mente. Por eso siempre va a haber un gesto de ir hacia el interior, de encontrar al Espíritu Santo en nosotros y aceptar su interpretación, ahora, cierta, la correcta, la justa, la equitativa, la amorosa, la que solo ve peticiones de ayuda y manifestaciones de amor. 4. Antes de que el recuerdo de Dios pueda retornar, es necesario ver la faz de Cristo. Porque si veo cuerpos, caras diferentes, configuraciones faciales concretas, estoy queriendo ver lo que no está ahí. La razón es obvia. Para ver la faz de Cristo se requiere percepción. El conocimiento no es algo que se pueda ver, pero la faz de Cristo es el gran símbolo del perdón. Porque cuando yo decido ver a todos mis hermanos exactamente, igualmente dignos de ser amados por mí, es que no estoy viendo que ese es fulanito que me atacó, que esa es menganita, que es mi gran amiga, sino que veo igualdad, unidad, inocencia absoluta. No puedo seleccionar. Y la percepción
en manos del ego, es intrínsecamente enjuiciadora, selectiva. En cambio, la percepción que nos ofrece el Espíritu Santo es universal, la iguala, nos iguala a todos con su manera de ver al Cristo en nosotros. Ver la faz de Cristo es el gran símbolo del perdón, es la salvación, es el símbolo del mundo real. El que la ve deja de ver el mundo. Está tan cerca ya del umbral del cielo como es posible estar mientras aún esté afuera. Mas desde ahí, un paso más basta para entrar. Es el paso final. Y ese se lo dejamos a Dios. 5. El perdón es un símbolo también, pero en cuanto que símbolo exclusivo de la voluntad del Padre, no puede ser dividido. Y así, la unidad que refleja se convierte en su voluntad. Es lo único que aún está en el mundo en parte y que, al mismo tiempo, es el puente que conduce al cielo. 6. La voluntad de Dios es lo único que existe. Lo único que podemos hacer es pasar de la nada al todo, del infierno al cielo. ¿Es esto una jornada? No, en verdad no lo es, pues la verdad no va a ninguna parte. Pero las ilusiones cambian según el lugar o la época. El paso final no es más que otro cambio. Por ser una percepción, es en parte irreal. Sin embargo, esa parte desaparecerá. Lo que entonces quedará será la paz eterna y la voluntad de Dios. 7. Ahora ya no hay deseos, pues los deseos cambian. Incluso lo que una vez se deseó puede volverse indeseable. Esto es así porque el ego jamás puede estar en paz. Si ahora estoy contenta, viene el descontento, viene el aburrimiento, viene el lo vas a perder. Pero la voluntad es constante por ser el don de Dios. Y lo que Él da es siempre como Él mismo. Este es el propósito de la faz de Cristo. Es el regalo de Dios para la salvación de su Hijo. Contempla únicamente esto y habrás sido perdonado. 8. Cuán hermoso se vuelve el mundo en este instante en el que ves la verdad acerca de ti mismo reflejada en Él. Ahora estás libre de pecado y contemplas tu impecabilidad. Ahora eres santo y así lo percibes. Y ahora la mente retorna a su Creador. La unión de Padre e Hijo. La unidad de unidades que se encuentra detrás de toda unión, aunque más allá de todas ellas. No se ve a Dios, sino que únicamente se le comprende. No se ataca a su Hijo, sino que se le reconoce. Ahora podemos comprender que somos su Santo Hijo y ser felices y estar todo el día de jolgorio, de algarabía, de regocijo. Muchísimas gracias a todos. Pues nos vamos a la curación que comenzamos hoy aparentemente y que dice así en la introducción. 1. Estoy en el anexo a un curso de milagros, ¿verdad? Dentro de la segunda parte, el canto de la oración, la última parte, la curación. El perdón, la oración, el perdón, la curación. Pues la curación. Introducción. La oración tiene ayudantes y testigos que hacen más llevadero y seguro el empinado ascenso, aliviando el dolor causado por el miedo y ofreciendo consuelo y promesas de esperanza. Testigo del perdón
y ayudante en la oración, dadora de la certeza de que finalmente alcanzarás la meta, eso es la curación. Es un resultado. Su importancia no debe enfatizarse demasiado, pues la curación es una señal o símbolo de la fuerza del perdón. Cuando perdonas, te curas. 1. La causa de la enfermedad. Primer epígrafe, después de la introducción, o epígrafe 1. Primer párrafo. No confundas el efecto con la causa, ni pienses que la enfermedad se encuentra aparte y separada de lo que no puede sino ser su causa. La enfermedad es una señal, una sombra de un pensamiento malvado que parece ser real y justo, de acuerdo con las normas de este mundo. Es la prueba externa de pecados internos y da testimonio de pensamientos rencorosos que hieren y procuran hacer daño al Hijo de Dios. Curar el cuerpo es imposible, y esto queda demostrado por la brevedad de la cura. El cuerpo acabará muriendo de todas maneras, y así lo único que hace su curación es demorar su retorno al polvo de donde nació y al que volverá. 2. La falta de perdón del Hijo de Dios es la causa del cuerpo. No ha abandonado su fuente, y esto queda claramente demostrado por su dolor y envejecimiento, y por la marca de la muerte que pesa sobre sí. El cuerpo les parece temeroso y frágil a quienes piensan que sus vidas están bajo su mandato y vinculadas a su inestable y nimio aliento. La muerte los contempla conforme cada momento que pasa se escapa irrevocablemente de sus avariciosas manos, las cuales no los pueden retener. Y sienten miedo cuando se producen cambios en sus cuerpos y estos enferman, pues sienten el fuerte hedor de la muerte en sus corazones. 3. El cuerpo puede sanar como efecto del verdadero perdón. Solo eso puede traer el recuerdo de la inmortalidad, que es el don de la santidad y del amor. El perdón no puede sino ser concedido por la mente que comprende que debe pasar por alto todas las sombras que cubren la santa faz de Cristo, entre las cuales la enfermedad se debe considerar una de ellas. No es nada más que esto, la señal del juicio de un hermano sobre otro hermano y del Hijo de Dios sobre sí mismo, pues ha condenado al cuerpo a ser su prisión y olvidó que fue él mismo quien le adjudicó ese papel. 4. Lo que el Hijo de Dios ha hecho, ahora él mismo tiene que deshacerlo. Pero no solo, pues se desprendió de la llave de la prisión, su santa impecabilidad y el recuerdo del amor de su Padre. No obstante, se le ha dado ayuda a través de la voz que su Padre puso en él. El poder de curar es ahora el don que le ha concedido su Padre, pues a través de su voz él puede todavía llegar hasta su Hijo y recordarle que el cuerpo puede convertirse en su morada elegida, pero nunca será su hogar en verdad. Es necesario distinguir, por lo tanto, entre la verdadera curación y su defectuosa contraparte. El mundo de los opuestos es el lugar de la curación, pues ¿qué podría necesitar curación en el cielo? Tal como en el mundo, la oración puede pedir desacertadamente
y la aparente caridad perdonar para matar, así la curación puede ser tanto falsa como verdadera, testigo del poder del mundo o del eterno amor de Dios. Curándonos aparentemente haciendo magia, yendo al mundo del efecto para cambiar una ilusión de imagen enfermiza de nosotros por una ilusión de imagen sana, es otorgarle poder al mundo. Reconocer que la enfermedad nunca existió, ni puede existir ahora, ni podrá existir jamás, es sanarnos a través del amor de Dios, reconociendo que no era más que la creencia en el vacío, en que estábamos faltos de amor, y el remedio para una falta de amor es la llenura del amor, que es la expiación. Acepto el amor perfecto para mí mismo, el Cristo. Acepto que soy el Cristo, la mente que acepta su verdadera identidad sana. Pues vamos a ver ahora este segundo epígrafe, que es el último que vamos a ver por hoy, y que se llama la falsa curación en contraposición a la verdadera. 1. La falsa curación no es más que un mísero intercambio de una ilusión por otra, más agradable, como estábamos diciendo. Un sueño de enfermedad por uno de salud. El intercambio de un sueño de enfermedad por uno de salud. Esto puede ocurrir en los primeros niveles de oración, en combinación con un perdón bien intencionado pero aún no comprendido del todo. Solo la falsa curación puede dar lugar al miedo, de tal manera que la enfermedad es libre para arremeter de nuevo. La falsa curación puede, en efecto, eliminar ciertas formas de dolor y enfermedad, pero la causa sigue ahí y no dejará de producir efectos. La causa sigue siendo el deseo de morir y de vencer a Cristo. Y con ese deseo la muerte es segura. Pues a la oración se le da respuesta. No obstante, hay una clase de aparente muerte que tiene otra fuente. Aparente muerte. No es el resultado de pensamientos hirientes, ni de una furia desenfrenada contra el universo. Significa simplemente que la utilidad del funcionamiento del cuerpo ha concluido, de manera que elige abandonarlo en forma similar a como uno se desprende de una vestimenta gastada. Dejamos el trajecito. Ya no lo vamos a utilizar más porque Dios diga, pues es la hora, y yo diga, estupendo, allá que te vamos, ¿verdad? 2. ¿Es esto lo que debiera ser la muerte? Esto es lo que debiera ser la muerte, una elección tranquila que se lleva a cabo felizmente y con una sensación de paz, pues el cuerpo se ha usado con bondad para ayudar al Hijo de Dios en el camino que lo lleva a su Padre. Le damos gracias al cuerpo por el servicio que nos ha prestado. Pero nos sentimos agradecidos también de que ya no haya necesidad de seguir transitando por el mundo de las limitaciones, ni de alcanzar al Cristo en formas borrosas y a lo sumo poder verlo claramente en amorosos destellos. Ahora podemos contemplarle sin velos, en la luz que hemos aprendido a ver de nuevo. Tres. Llamamos a eso muerte, pero es libertad. No se presenta en formas que parecen imponérsele con dolor a una carne renuente, sino con una dulce bienvenida a la liberación. Si ha habido una verdadera curación, esa puede ser la forma en que la muerte llegue, cuando sea el momento de descansar por un rato de una labor gustosamente realizada y gustosamente concluida.
Ahora nos dirigimos en paz a una atmósfera más despejada y a climas más suaves, donde no es difícil ver que los regalos que dimos nos fueron salvaguardados. Cristo nos resulta más claro ahora. Su visión es más sostenida en nosotros y su voz, la palabra de Dios, más claramente la nuestra. Santa Nelly, ¿será este orar a Cristo en cualquiera es verdadera oración, porque constituye un regalo de agradecimiento a su Padre? Pedir que Cristo no sea sino Él mismo no es una súplica, es un canto de acción de gracias por lo que eres. Gracias, Santa Nelly. En realidad es una pregunta. Lo mismo que ahora que leíamos, que nos preguntáramos si estábamos dispuestos ya a salvar al mundo. Era una pregunta que nos hacía Jesús con respecto a ¿qué puedo hacer por mi hermano? Viene en formato de pregunta, ¿sí? Gracias. Estamos leyendo el párrafo 3 y decía que ya hemos terminado. Vamos al 4. Este sereno pasar de un nivel de oración más elevado a un tierno perdón de las cosas del mundo. Este sereno pasar a un nivel de oración más elevado, a un tierno perdón de las cosas del mundo, solo puede recibirse con agradecimiento. Pues primero, la verdadera curación tiene que haber bendecido a la mente con amoroso perdón por los pecados con los que ésta soñó e impuso sobre el mundo. Ahora sus sueños se desvanecen en un tranquilo descanso. Ahora su perdón viene a sanar el mundo y está lista para para partir en paz. Pues la jornada ha llegado a su fin y las lecciones se han aprendido. Esto no es muerte de acuerdo con el pensar del mundo, pues la muerte es cruel ante sus atemorizados ojos y se manifiesta en forma de castigo por el pecado. ¿Cómo podría entonces ser una bendición? ¿Y cómo puede dársele la bienvenida cuando se le debe temer? Porque si vemos a la muerte como algo cruel, que es un castigo, pues no lo querríamos nunca, ¿verdad? En cambio, si la muerte es la liberación del sueño, es el despertar, pues mira qué maravilla. ¿Qué curación ha tenido lugar en semejante visión de lo que no es sino la apertura del portal a un nivel de oración más elevado, ya la dispensación de una amorosa justicia? ¡Que eres inocente! La muerte es una recompensa, no un castigo. Pero este punto de vista solo puede proceder de una curación que el mundo no puede concebir, que el mundo de las ilusiones, claro. No hay otra cosa como una curación parcial. No hay tal cosa como una curación parcial. Lo que solo intercambia ilusiones no ha hecho nada. Lo que es falso no puede ser parcialmente cierto. Si has sanado, tu curación es total. El perdón es el único regalo que puedes dar y el único que puedes recibir. 6. La falsa curación se basa en la sanación del cuerpo, pero deja la causa de la enfermedad, la mente, intacta, lista para arremeter de nuevo, hasta que, en aparente victoria, provoca una muerte cruel.
se puede mantener a raya por algún tiempo y puede haber un breve respiro mientras aguarda para descargar su venganza contra el Hijo de Dios. Mas no se puede superar hasta que toda la fe que se había depositado en ella se deje de lado y se ponga, en cambio, en el sustituto que Dios ha provisto para los sueños malvados. Un mundo en el que no hay un velo de pecado que lo mantenga en las tinieblas y desconsolado. Por fin las puertas del cielo se abren de par en par y el Hijo de Dios es libre de entrar al hogar que está listo para darle la bienvenida y que fue preparado antes que el tiempo fuese y que aún continúa esperando por él. Antes de que inventáramos el tiempo y el espacio, el tiempo lineal, pasado, presente, futuro, y el espacio limitado, antes de la proyección del mundo, ya se nos dio la respuesta, la solución. Y como no la quisimos, pues proyectamos la creencia en la separación fuera. Ahora es el mundo el que está separado de mí, yo estoy algo externo al mundo. El mundo está fuera de mí. Y no estoy en la casa de mi padre, estoy en el mundo. Ahí plantado, bien plantados en el mundo. ¡Ah! Hola, soy un cuerpo. Tengo que luchar por sobrevivir. Malo tú, malo tú, malo tú. Menos malo tú, un poco más bueno tú, pero buena, buenísima. Yo, que soy un ego. Yo, que estoy como una loca. Que soy la mente loca. Bueno, pues muchísimas gracias, Santa Nelly. Lo buscaré yo también, ¿vale? A ver, pues como ya hemos terminado, si queréis me voy a centrar un poco más. Como suelo poner las preguntas... Ah, pues mira, ya apareció. Es que no estaba en la oración. Gracias, ya me estaba llegando alguna información al respecto. Estaba en ¿qué debo hacer por tu santo hijo? Gracias, Santa Nelly. ¿Qué debo hacer por tu santo hijo? Eso es. Es en el perdón, el punto 3, el perdón para salvar, el párrafo 5. ¿Qué debo hacer por tu santo hijo? Debe ser lo único que preguntes siempre que se requiera tu ayuda y se busque el perdón. No necesitas juzgar la forma en que se te pide y no seas tú quien determina la manera en la que el perdón debe llegar para salvar al Hijo de Dios. La luz de Cristo en él es su liberación y es esta la que responde a su llamada. Perdónalo tal como el Cristo decide que debes hacerlo y contémplalo a través de sus ojos y también habla por él. Él conoce la necesidad, la pregunta y la respuesta y te dirá exactamente qué debes hacer en palabras que puedas entender y también utilizar. No confundas su función con la tuya. Él es la respuesta. Tú, yo, la mente, el que escucha. Pues infinitas gracias a todos. Santa Nelly, Santa Alma R. Negroni, Santa Elisa Sánchez, Santa Sandra Brugnoni, Santa Valentina, Santa María, gracias, Santa Rosa Rico, Santa Yelena, Santa Nieves Ramírez, Santa Marinés, bendiciones para todos. Vamos a ver si Santa Gloria pudiera hacer la conexión hoy, porque a veces por cuestiones de su aparente trabajo en el mundo de la ilusión, pues no siempre puede. Hoy parece ser martes. Me ha venido la idea de que a lo mejor le propongo que en vez de hacerla los martes, la hagamos los viernes a las 6, Maestras de Dios. Nos estamos conectando para hacer una serie de encuentros que se llaman Maestras de Dios y en las que tratamos los temas de las relaciones entre alumnos y maestros, entre maestros. Y bueno, pues si por lo que sea vierais que no la hacemos hoy a las 6, es que la pasamos al viernes, porque además también como el viernes es un día que estamos dedicando a pasar las notas a máquina,
y a las gestiones que haya que llevar a cabo, pues a lo que nos diga Jesús siempre, pudiera ser útil también en este caso para mí, porque luego tenemos otra conexión a las 8, los martes y los jueves, de las notas, y así también me da un poquito más de tiempo de prepararla. Pues muchísimas gracias, bendiciones, bienvenidos. Mañana, día 31 de marzo, terminamos de ver el manual para el maestro y el anexo por ilusoria tercera vez en este inexistente año. Y lo vamos a ver, si Dios quiere, 12 veces. Esa es la idea. Si hubiera que hacer alguna parada por alguna cuestión, pues la haríamos encantados, no pasa nada, somos flexibles. Pero bueno, vamos a estudiar, estudiar, estudiar y nos salvamos. A estudiar, que así nos salvamos, porque salvarse es sinónimo de estudiar. Estudiar hace que recuperemos la cordura, porque la manera más sencilla de estudiar siempre ha sido la repetición, ¿no? Tú te repites algo, pues lo integras. Entonces, en una de estas lo decimos de todo corazón y hacemos ¡aleluya! Y ¡oh, maravilla! Ya está. Lo hemos comprendido. Nos hemos salvado. Estamos iluminados. Gracias, bendiciones, abrazo eterno, Maestra de Dios, igualmente, Santa María Inés, santos y santas de Dios, los que han perdonado, lo vamos a ver mañana. Santa Sandra, te amo, nos amo, gracias, igualmente, os amo a todos con el amor de Dios, amor incondicional para todos. Bendiciones. Ya sabéis que tenemos la plataforma www.miracle.love a vuestra disposición. Apuntaos, benditos. Gracias por compartir, colaborar.